Hablamos de diplomacia mexicana hoy. Camilo, ¿cuál dirías que es el principal acierto de la Cancillería al mando de Luis Videgaray hasta ahora? Una muy buena pregunta. Yo creo que probablemente el mejor acierto ha sido institucionalizar la relación bilateral con los Estados Unidos. En este sentido, cuando se vio que el tema a nivel presidencial, a nivel de jefes de Estado, no estaba funcionando, que iba a ser prácticamente imposible sacar los acuerdos entre el presidente Enrique Peña Nieto y el presidente Donald Trump, creo que lo mejor que hizo la Cancillería fue bajarlo a nivel ministerial y buscar aliados, institucionalizarlo a través de toda la serie de funcionarios y de relaciones que han existido a lo largo de estos años y que pues, prácticamente se han visto en esta gran integración que tenemos en materia de seguridad y en materia comercial internacional en específico. Y bueno, aquí pues cabe hacer mención de la gran labor que ha hecho para forjar relaciones duraderas con el secretario de Estado Rex Tillerson, también con el entonces secretario del Departamento de Homeland Security, que es el general Kelly, que hoy en día es el jefe de la oficina del presidente norteamericano. Y bueno, creo que esto ha sido un gran acierto, ya que cuando inició la gestión el canciller Videgaray, la realidad es que todo el mundo únicamente lo identificaba por esta gran relación que tenía con el yerno del presidente Trump. Esto, en términos de política exterior y de la idea que tú tendrías de cómo deberían de ser una relación de Estado, una política de Estado y no únicamente de las personas en el gobierno, pues sí dejaba mucho que desear. Y creo que en este sentido, si bien él se agarró de ahí para empezar estos primeros contactos y evitar un poco los golpes de parte del gobierno estadounidense, creo que ha logrado una gran labor que lo ha llevado a institucionar la relación. Y lo podemos ver particularmente con el caso de que, si bien la Cancillería ha estado participando en toda la celebración la renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, la realidad es que la potestad, bajo la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de celebrar estos tratados comerciales internacionales, la tiene la Secretaría de Economía. Y sí creo que hay que reconocerle al canciller que sí ha dejado a la Secretaría de Economía realizar su labor técnica, realizar la labor de acompañamiento con el cuarto al lado, con los grupos empresariales a nivel político y comercial en México. Y pues creo que sí es digno de aplaudirse. Y de la misma forma ha acompañado en muchas de sus reuniones las fuerzas de seguridad pública de México, particularmente la Secretaría de Gobernación, la SEDEN y la CEMAR, en todas las relaciones que ha tenido con el Departamento de Homeland Security. Entonces creo que tal vez este es el mejor acierto. Ok, ¿y cuál dirías tú, Ricardo, que es el principal error? Bueno, voy a responder con dos elementos. En primer lugar, quisiera ofrecer un contraargumento o quizá otra perspectiva a lo que acaba de decir Camilo. Yo creo que en gran medida también el hecho de que se haya bajado los grandes acuerdos de la relación bilateral, o al menos las grandes decisiones, también responde a una estrategia de parte de Estados Unidos y de quienes ocupan la Secretaría de Estado y también la Secretaría de Homeland Security. Creo que también, no solamente en la relación con México, sino en otras partes del mundo, es una tendencia de la administración actual de Donald Trump a que los secretarios estén fungiendo como los bomberos de todos los incendios que inicia el presidente a través de Twitter y también por otros medios. No solamente en este continente, sino también en las relaciones con China, en las relaciones con Rusia, en las relaciones con los países europeos que colindan con Rusia. Es constante que no solo ellos, sino también el vicepresidente Mike Pence tengan que viajar como una manera de dar cierto soporte, de hacer cierta continuidad a aliados estratégicos, ¿no? Entonces creo que también hay que observar esta parte, que es cómo se está llevando la relación desde el otro lado. Yo creo que tengo posiciones encontradas sobre lo que se hizo respecto a Venezuela. Creo que es loable el hecho de que México y el canciller Videgaray hayan hecho una labor diplomática para convenir a tantos países. Sin embargo, creo que viéndolo desde el punto de vista estratégico, creo que era una mala decisión política, porque llegas tú de canciller a un panorama en el que México ya no es lo que era antes, ya no es el líder latinoamericano que tenía recursos petroleros, que muchos diplomáticos citan cuando hablan del liderazgo mexicano en América Latina. Los diplomáticos mexicanos, en general,
ven hacia el pasado, hacia la década de los 80, y recuerdan al grupo de Contadora, que era un grupo fundado y movido por México sobre todo, para poder manejar, controlar y apaciguar, o al menos distender la situación de los conflictos en Centroamérica. México podía hacer esto porque estábamos en una época de bonanza petrolera, que al menos nos daba cierta independencia de parte de Estados Unidos, y que también nos permitía ofrecer a los países centroamericanos que se involucraban en la iniciativa tener acceso a petróleo a créditos bastante preferenciales. Claramente México ya no tenemos esta situación. La situación de México en ese momento era muy particular, ya no la tenemos. Entonces creo que lanzarse al ruedo a lanzar una declaración tan controversial contra un país que tuvo por muchos años, durante gran parte de la década de 2000 a 2010, tuvo un gran control sobre los países de la región, como es Venezuela. Hugo Chávez justamente utilizó otra vez esta misma maniobra de ofrecer petróleo a créditos preferenciales, o a veces ni siquiera a créditos, sino de manera preferencialmente gratuita, a países sobre todo caribeños, para a cambio obtener votaciones favorables en el seno de organizaciones regionales como la OEA. Entonces, creo que estratégicamente no fue nada favorable para él haberse lanzado al ruedo con una persona también, una canciller tan, lamentablemente tan diestra en los teques y maneques de la política internacional, como era Delcy Rodríguez. Entonces, creo que al final muchos de los titulares claramente lo pusieron así. Creo que sí fue, lamentablemente fue así. A mí no me hubiera gustado que hubiera sido así, pero fue una derrota para la diplomacia mexicana. Y fue una lucha entre la diplomacia mexicana y la venezolana. Nosotros teníamos las votaciones amarradas. Ya llegamos a la asamblea con las votaciones ya aseguradas de los países caribeños. Llegó Delcy Rodríguez, negoció y se las llevó a su lado. Entonces creo que a mí no me hubiera gustado que hubiera sido ese su error, porque yo creo que era loable la misión de condenar al régimen de Maduro, pero al final esa fue la derrota. Emerson, está por pues comenzar la Asamblea General de las Naciones Unidas. ¿Qué se espera de el canciller, México, su participación frente a temas tan importantes como, desde luego, Venezuela, Guatemala, la amenaza que implica las pruebas nucleares de Corea del Norte, los asuntos migratorios, que son también muy importantes, que están a punto de discutirse? ¿Cuál pudiera ser? Bueno, yo creo que en cuanto a la Asamblea General, algo que ha beneficiado mucho a Estados Unidos, el que digamos que no toda la política exterior salga desde la Casa Blanca, desde Trump, es de que, por ejemplo, su embajadora Nikki Haley ha tenido un activismo muy fuerte en Naciones Unidas. O sea, los temas que tradicionalmente de Estados Unidos ha defendido en el plano multilateral lo ha hecho. Es decir, el presidente Donald Trump no ha sido un obstáculo para que ella no pueda llevar sus argumentos al plano, por ejemplo, en el Consejo de Seguridad en el asunto de Corea del Norte. O sea, yo creo que Estados Unidos tiene una especie de política, no solo política exterior, sino fragmentada. Es decir, tanto la Secretaría de Estado, tanto es decir, en la Casa Blanca tenemos un poder muy fragmentado. Y pues estamos viendo todas las salidas de Bannon, de Flynn, con el asunto de la trama rusa, y esto lleva a que la incertidumbre pueda ser mucha, pero al final, como decía Ricardo, pues digamos, cada encargado, cada secretario tiene que venir a apagar el fuego por cada decisión o tweet que avienta Trump. Y en este sentido, yo creo que en el plano multilateral es necesario que Estados Unidos vuelva a retomar este papel de liderazgo. Fue cuestionado fue cuestionado todo, ¿no?, cuando llega Donald Trump a la Casa Blanca, pero es decir, este liderazgo en el ámbito multilateral, sobre todo también con Alemania, con Francia, ¿no?, respecto a Rusia, ¿no?, por obvias razones. Yo creo que es una oportunidad para Estados Unidos para demostrar que sigue siendo la primera potencia en el mundo. Y en cuanto a lo que comentaba Ricardo un poco de Venezuela, ¿no?, y la política exterior mexicana, yo creo que hay que considerar el elemento de Estados Unidos en la votación de la OEA. Todos estos países caribeños que no hayamos conseguido estos votos, yo creo que en buena medida fue porque
desde que inició, desde hace 2 años que estamos viendo cómo aumenta el conflicto en Venezuela, pues sí vemos a un Estados Unidos, digamos que no ha marcado línea clara. Uh-huh. Y desde la llegada de Trump, yo creo que ese era, sí era trabajo de la Cancillería mexicana hacer esta parte de liderazgo, de acercarse con los cancilleres latinoamericanos, pero yo creo que ahí Estados Unidos tenía el arma necesaria para justamente que Delcy Rodríguez no hubiera llegado a ofrecerle perlas a los países con tal de conseguir los votos. Sí, yo creo que más allá de que un fracaso de México fue un error, más allá de pensar que fue un error, yo creo que fue de la OEA. Es decir, se agotó muy rápido esa opción, se pensó que se iba a lograr presionar bien a Venezuela, no se consiguió. Y bueno, yo creo que ahí la situación en Venezuela hay que estar al pendiente, y el canciller Videgaray en el asunto de Venezuela yo creo que lo ha hecho bien, y en el asunto con Estados Unidos, como comentaba Camilo, yo creo que sí ha mejorado la relación, y sobre todo porque hay esta interdependencia que tiene México con Estados Unidos es a tal nivel que, bueno, o sea, por más que Trump mande un tuit tarde, ¿no?, sobre el sismo, ¿no?, por más que lo mande una semana después, ¿sí?, lo que sea, digamos, diario están cruzando personas en la frontera, diario tenemos intercambio comercial por millones de pesos, dólares. Es decir, esta relación es tan grande que está por encima, yo creo, que del presidente Trump, pero desde luego no ayuda que pues el habitante de la Casa Blanca digamos que su agenda política sea justamente apelar a las bases que votaron por él y pues bueno, seguir agrediendo, claro, ¿no?, discursivamente, golpeándonos a nosotros, a México. Debemos de entrar a una ronda final de conclusiones y comienzo contigo, Ricardo, porque este es un tema cercano a ti, que dominas. Esta nueva política exterior mexicana nos permitirá lograr conquistas como, por ejemplo, retomar, salvar el Acuerdo de París. De igual manera, pensemos el Acuerdo de Cooperación Económica del Transpacífico. ¿Es una alternativa? ¿Podríamos nosotros incidir en esto? Creo que, sin duda, México tiene bastantes herramientas sobre la mesa, tiene diplomáticos bastante preparados, me parece que al menos en el tema de cambio climático, no solamente es un tema que depende de Cancillería, que si bien desde Cancillería se lleva, o al menos en lo que yo sabía, se llevaba desde la Dirección de Asuntos Globales, también tenemos la participación muy activa de expertos desde Semarnat, también está participando mucha gente de la Zagarpa. Entonces creo que esto demuestra que la política exterior mexicana se ha vuelto cada vez más interburocrática. Es decir, en las negociaciones multilaterales y temas tan complicados y tan técnicamente densos como son las de cambio climático, porque no es nada más ir a negociar cuánto es tu porcentaje de reducción en términos de gases de efecto invernadero de aquí a cierto año. Es muchísimas cosas sobre cómo se contabilizan las emisiones, sobre qué es lo que cuenta como contribución hacia los países en vías de desarrollo. Son cosas muy técnicas, y el hecho de que tengas a gente especializada en diferentes burocracias, diferentes secretarías, te da una mayor oportunidad de incidir y de tener participaciones mucho más enriquecedoras. Esto por un lado. Por el otro, también tenemos en México muchísimas herramientas para poder incidir al menos en el tema de cambio climático. Fuimos el segundo país en todo el mundo en tener una ley general de cambio climático, tenemos metas muy claras. Fuimos también uno de los primeros países en tener una meta de largo plazo hacia 2050 en reducción de emisiones. Entonces, creo que en este momento, el tema de cambio climático me parece que más que centrarme en él, creo que es una muestra o es un elemento que voy a utilizar para hacer un símil hacia todos los demás temas multilaterales. Por favor. Creo que estamos en un momento justamente con Estados Unidos que no tiene ni la voluntad, y al parecer la administración tampoco tiene mucho la capacidad de ejercer el liderazgo en muchos temas multilaterales. Esta es una oportunidad particularmente especial para países como México, que si bien no tienen un peso tan importante como China o como Rusia, pero que sí son líderes regionales, que sí son reconocidos como países comprometidos con las normas internacionales, como bien decía Camilo en un principio. Es una oportunidad para que estos países y para que México
incida y adopte posiciones de liderazgo, sobre todo como país bisagra. Y va en línea también con las posturas que Cancillería ha tomado desde el 2000, que es aprovechar el hecho de que México tiene identidades múltiples y distintas. México pertenece a agrupaciones como son la OCDE de los países desarrollados del mundo, también es parte de una alianza como es la Alianza del Pacífico, en la cual agrupa economías que no solamente son abiertas, sino que también son democracias pujantes. También, al mismo tiempo, México también pertenece a América Latina. Entonces también tiene problemas y retos que comparte con los países en vías de desarrollo, entonces puede sentirse identificado con ellos. Entonces creo que estas múltiples identidades de México deben de ser un activo que debe de utilizar en sus negociaciones internacionales, no solamente en cambio climático, en migración, ahora que tenemos delante de nosotros este pacto migratorio que ha sido empujado por esta administración, sino en muchos otros. Y creo que esa es la oportunidad que tenemos como país de retomar el liderazgo, pero asumirlo de una manera diferente a la que muchos diplomáticos en este momento ven y añoran, ¿no? de un pasado que se nos fue, pero es un pasado cuyas condiciones ya no existen en el futuro. Y que no van a regresar. Y que no van a regresar. Entonces, más bien hay que ver hacia el futuro, ver cuáles son nuestros activos. La diplomacia digital es súper importante y México es un líder en la materia. Tuvimos al primer embajador, el embajador Arturo Sarucán, que fue quien inició la diplomacia digital. También es un activo en negociaciones, tanto bilaterales como multilaterales. Y esas son las cosas las que hay que mirar, no hacia el pasado. Ahora, Camilo, justamente en esta coyuntura que está marcando Ricardo, la política exterior está aprovechando esta situación y ves tú a México convirtiéndose, no en una oportunidad, sino ya convirtiéndose o recuperando un liderazgo regional. ¿A nivel regional Latinoamérica? Empecemos por ahí, empecemos por Latinoamérica y quizás de manera continental y mundial después. La verdad es que creo que todavía no, va a faltar mucho tiempo para que seamos otra vez un líder en la región. Desgraciadamente, para bien y para mal, nosotros nos apartamos de nuestra región natural y decidimos integrarnos con la América anglosajona, con la América que hablaba otro idioma, con Estados Unidos y con Canadá, y la verdad es que pusimos todos los huevos en esa canasta y perdimos muchísimo el capital político que teníamos en Centroamérica, que tenemos con el Mercosur, con Latinoamérica en general. No obstante, como bien decía Ricardo, pues sí hay estrategias, sí hay plataformas que existen, particularmente la Alianza del Pacífico. Yo creo que esta administración le ha metido muchísimo empeño para seguir integrándonos con ellos. Nos hemos apoyado muchísimo, ellos también nos han apoyado en los momentos más graves o en los momentos más tensos de nuestra relación con Trump. Ellos han estado ahí para nosotros. No obstante, todavía va a faltar mucho tiempo para que México retome una posición de liderazgo, pero creo que aquí también hay que recordar que México decidió seguir una política económica liberal, decidió seguir una política de desarrollo que distaba mucho del populismo que existía en Sudamérica en la década pasada, y pues la verdad es que sí fue muy complicado que ellos nos vieran otra vez como un líder. Creo que tenemos que dejar, como bien decía Ricardo, esa visión de antaño, de ser el protagonista, de decidir las reglas del juego, de decidir cómo van a ser las relaciones entre los estados o cómo se tienen que relacionar los inversionistas en nuestro país. Tenemos que dejar de lado todo eso que existía antes con el populismo, como bien mencionabas, de Echeverría en particular, pero que lo vimos también en la década de los 80s, y pues más bien transitar a qué es lo que más le conviene a la ciudadanía mexicana, qué es lo que más le conviene al ciudadano a pie. Yo creo que hoy en día mucho de lo que sí vemos es que la integración de México en la arena internacional ha servido muchísimo, y no solamente se queda en el ámbito multilateral, en el ámbito interestatal, sino que permea a lo largo del ordenamiento. Y en este sentido, el hecho de que tengamos hoy en día a José Ángel Gurría en la OCDE, pues creo que ha ayudado muchísimo a que todos esos materiales, todos esos instrumentos de soft law que le llaman de derecho suave, porque no son obligatorios para México, pero que sí son unas buenas prácticas internacionales que son, en la medida de lo posible, bajo el mandato de estos organismos internacionales, son neutrales, son objetivas. Pues sí es muy loable que el gobierno mexicano, particularmente esta administración, pero también se ha visto en las dos durante la década de los 2000, pues sí ha intentado implementar todas estas recomendaciones, seguir indicadores que utiliza particularmente la OCDE,
pero también la ONU y otros organismos multilaterales y regionales. Y pues esto es muy loable porque al final de cuentas es un estándar objetivo que va a ayudar a que la ciudadanía y la relación entre la autoridad, ya sea a nivel federal, local o municipal, y el ciudadano, pues sea mejor. Entonces, pues creo que en materia de conclusión, si bien México le falta mucho para ser un líder en la región, creo que sí tiene muchas cosas que es loable y que puede transmitir hacia los demás estados, y particularmente esto empieza en casa, cómo estamos implementando nuestros compromisos internacionales, y si queremos tener un buen leverage, si queremos tener, una posición fuerte en la esfera regional, bilateral y multilateral, pues tenemos que empezar en casa cumpliendo los compromisos con los que nos hemos obligado durante estos años. Y Emerson, ¿cómo adviertes tú los próximos quizás 10 años a partir de lo que hemos hablado, a partir de lo que hemos trazado como meta? Yo creo que es muy importante de cara al próximo proceso electoral en México. Generalmente la política exterior no es un tema de campaña, pero yo creo que la realidad en cuanto a la relación entre México y Estados Unidos lo exige. Yo espero ver a todos los aspirantes, ¿no?, sea de cualquier partido, con una plataforma sólida de política exterior, no solo con la relación con Estados Unidos, sino con el mundo en el ámbito multilateral. Y yo creo que va a depender mucho de eso. Yo creo que México, desde luego, yo creo que no puede y no debe vivir aislado, ¿no? Y en la diplomacia yo creo que si bien estamos acostumbrados a que el presidente sea quien exclusivamente, ¿no?, marque línea, ¿no? Por ejemplo, esperar que pues llegó la alternancia, Fox trajo nuevos aires, ¿no?, también en su momento Salinas, ¿no? Yo creo que también hay que mencionar en esta parte pues que no solo depende del presidente, sino también en este caso del Poder Legislativo. El Poder Legislativo también tiene que estar a la altura para tener una mejor política exterior, para articular una mejor política exterior en el plano comercial, en el plano hasta incluso de soft power, ¿no?, de la imagen de México. Yo creo que puede haber la cantidad es muy grande de temas que se pueden abordar, no solo desde el Poder Ejecutivo, sino del Poder Legislativo, y yo creo que exige a quien sea el próximo presidente de México que esté a la altura para que pueda articular una política exterior, pues yo creo que del siglo XXI. Pues a los tres, muchísimas gracias por habernos acompañado. Fue un gusto escucharlos, y a usted. De igual manera, le recordamos que la conversación no se agota aquí, puede continuarla, ya sabe, insistimos, es a través de las redes sociales donde puede hacerlo. Está a su disposición nuestra cuenta de Twitter, @capital_21, utilizando el hashtag opinión21. Y también lo invitamos a ingresar a nuestro portal, es el www.capital21.cdmx.gov.mx. Y lo esperamos el próximo jueves con un tema nuevo, con un tema distinto, con un tema diferente. Gracias.